Nuevamente es un privilegio estar con ustedes y tener la bendición de abrir la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en el capítulo 2 de Hebreos. Hebreos capítulo 2, y vamos a estar examinando los versículos del 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Tuve el gran privilegio de trabajar como capellán en el Hospital General de Los Ángeles varios años, y obviamente allí uno ve muchas tragedias. Más de 1,000 pacientes entraban por la sala de emergencias todos los días. Pero yo creo que lo más triste, lo más trágico que yo observé allí no fueron las heridas físicas, sino lo más trágico, lo más lamentable fue ver a gente así en su lecho de muerte, a punto de morir, pero aferrándose a sus rosarios, orando a María. Y es trágico porque no hay esperanza ahí, no hay salvación ahí. Y por muchos años me he preguntado, ¿de dónde nace ese anhelo para María? ¿Por qué tantos oran a ella? Y obviamente podríamos hacer un estudio histórico de qué es lo que guió a la Iglesia Católica a llegar a ese punto. Pero al final de cuentas, la razón teológica de por qué uno ora a María es porque tiene un concepto falso y defectuoso de quién es Dios, de quién es Cristo. Nuestra idolatría toma muchas formas diferentes, obviamente, pero la raíz es siempre la misma. Nuestro orgullo fabrica una imagen de Dios que no es correcto, un concepto que no corresponde a su revelación. Y eso es fácil de ilustrar. Si pensamos, por ejemplo, en todas las pinturas católicas de nuestro Señor Jesucristo, Cristo aparentemente tenía una aureola sobre su cabeza, su cara resplandecía y realmente flotaba sobre la tierra como una fantasma. Casi humano, pero no tanto como María. Según ellos, María sí es 100% humano. Por lo tanto, ella puede compadecerse con nuestras debilidades. Es uno de nosotros. Y digo que es lamentable porque no solamente comete esa herejía gente en la Iglesia Católica Romana. Hay muchos aún dentro de la Iglesia que cae en el mismo principio idólatra. Por ejemplo, si estás pasando por una tentación muy severa, muy difícil, y luego piensas en Cristo y dices, bueno, sí, Cristo entiende mi dolor. Yo entiendo que Cristo es mi sacerdote, entiende, pero Él es Dios. Él nunca fue tentado exactamente como yo. Y si pensamos de esa manera, aunque decimos que creemos en la humanidad de Cristo, lo estamos negando en la práctica. Al igual que los católicos, hemos fabricado una imagen de Cristo en nuestras mentes que no corresponde a su revelación. Ahora, normalmente cuando alguien rechaza la doctrina, la verdad de la deidad de Cristo, como los mormones o los católicos, los testigos de Jehová, otros grupos, otras sectas, reaccionamos muy fuerte. Y debemos, porque Cristo es Dios. Pero debo recordarles de que la Escritura tiene palabras de igual fuerza en contra de la persona que niega la humanidad de Cristo. Segundo de Juan, versículo 7, dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es ¿quién? Es el engañador y el anticristo. Entonces, en esta mañana lo que quiero hacer con ustedes es pensar y meditar en nuestro Cristo y específicamente en su humanidad. Porque si vamos a adorar a Cristo, el inigualable, tenemos que hacerlo de acuerdo con su revelación, en todas sus perfecciones, en su humanidad, en su deidad, en sus muchas otras perfecciones, como estaremos viendo. Entonces, si tienen sus Biblias y ya están conmigo en Hebreos 2:14, vamos a leer el texto, donde vamos a
a dividir el texto en un bosquejo muy fácil. Veremos dos razones por las que Cristo, quien es Dios, se hizo hombre. Dos razones por las que Cristo hizo hombre: para morir nuestra muerte y para vivir nuestra vida. Vino al mundo para morir nuestra muerte y para vivir nuestra vida. Así dice la palabra de Dios, Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos, hermanos. Padre, nos atrevemos a decir con Moisés: muéstranos tu gloria. Y no de espaldas como lo hiciste con Moisés. Porque sabemos de que toda tu gloria se ve, se observa en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y te imploramos en esta mañana, Señor, de que tú abras nuestras mentes, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo, para que así te demos gloria a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y cámbianos. La de la humanidad de Cristo es para morir nuestra muerte. Y el texto empieza con esa frasecita, así que. Y ya que estamos llegando directo al capítulo 2, quisiera recordarles un poquito del contexto de Hebreos. Basta decir que este libro se trata de la superioridad de Cristo por encima de todo. Y en particular por encima del Antiguo Testamento. Cristo es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que Josué, que Aarón, mejor que todos los sacerdotes, mejor que todo. Cristo brilla en cada capítulo de este libro. Y en los primeros 2 capítulos del libro de Hebreos, el autor demuestra que Cristo es mejor que los ángeles. En el primer capítulo, Cristo es mejor que los ángeles porque Él es Dios. Y Él hizo a los ángeles le adoran. Y luego aquí en el capítulo 2, el autor demuestra que Cristo es mejor que los ángeles porque Él se humanó, Él se hizo hombre. Y esto le hace un Salvador superior. Porque nuestro Cristo, nuestro Salvador, nos llama de llamarnos hermanos, es uno de nosotros. Y la pregunta de nuestro texto es: ¿por qué es entonces que su humanidad le hace un Salvador superior? El texto comienza a razonar y dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Los hijos ahí en contexto somos nosotros, somos hijos adoptados, ahora los hermanos de Jesús. Obviamente Jesús es el hijo natural, nosotros adoptados. Pero el punto es de que si Cristo, el Hijo de Dios, va a auxiliar, va a ayudar a esos nuevos hermanos suyos, nosotros que hemos sido adoptados, entonces tiene que hacerse igual a nosotros. Si va a morir en nuestro lugar como sustituto, tiene que hacerse hombre. El texto dice ahí que los hijos participaron de carne y sangre. Y la palabra allí, participar, es una palabra griega que ustedes conocen, es koinonia. Koinonia simplemente significa compartir. Y el punto es de que nosotros, tú y yo, tenemos eso en común. Somos de carne y sangre. Pero lo interesante es de que en el original, el autor utiliza otra palabra griega para decir que Cristo participó de lo mismo. Esta palabra normalmente se traduce como adquirir, tomar algo. De hecho, se usa en Hebreos capítulo 5
para hablar de alguien que participa o toma leche, algo ajeno a él. Entonces el punto es de que tú y yo tenemos algo en común, somos de carne y hueso, Cristo no. Cristo debía adquirir una naturaleza adicional, uniendo una naturaleza humana a su naturaleza divina. ¿Y por qué? Bueno, en textos enfáticos tenía que participar de lo mismo, tenía que hacerse exactamente como nosotros, porque era la única manera de librarnos de la muerte humana. La única manera de librarnos de la muerte humana que merecemos fue por medio de otra muerte humana, ¿sí? Para ser un sustituto. Entonces, si pensamos un poco en la teología que conocemos, ¿no? O sea, Dios es justo. Dios es justo. Dios demanda un pago para el pecado. ¿Y la paga del pecado es? La paga del pecado es muerte, una muerte humana. Y ya que todo hombre, todos nosotros somos pecadores y todos merecemos morir, la única manera de librarnos de la muerte humana que merecemos fue sustituirla por otra muerte humana. Para eso nuestro Cristo, nuestro sustituto, tenía que hacerse 100% humano. Si Cristo fuese 90% humano, podría redimirte al 90%, pero necesitamos ser redimidos al 100%. Por eso el dicho famoso de Gregorio de Niza, o sea, unos cientos de años después de Cristo, que dijo, lo que Cristo no asimió, tampoco redimió. Por eso tomó toda nuestra naturaleza humana. Y el autor de Hebreos hace hincapié en eso en varios lugares de Hebreos. Otro versículo muy conocido se encuentra en Hebreos 10, donde el autor dice en Hebreos 10:4, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede ¿qué? No puede quitar los pecados. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que la sangre de un toro no puede quitar los pecados nuestros? Porque no somos toros, no somos machos cabríos. Quieren complicarlo demasiado, la respuesta es simple, es sencilla. Y por eso dice en el versículo que sigue, Hebreos 10:5, ¿qué dice? Que no quisiste la sangre de toros y machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Dice, sacrificio, ofrenda, es decir, de animales, no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Me preparaste cuerpo humano. Un cuerpo humano que pudiera morir la muerte humana que tú y yo merecemos. Por eso Cristo debía hacerse hombre para morir nuestra muerte. Ahora, el autor detalla dos motivos de esa encarnación de Cristo. Dice que se hizo hombre para destruir al diablo y para librar a sus esclavos. Vean de nuevo el versículo 14, dice, Hebreos 2:14, que Cristo se hizo como uno de nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, esa palabra destruir literalmente significa anular o hacer impotente. Obviamente, Cristo no destruyó al diablo en el sentido de exterminarlo. Cristo le hizo impotente, es el punto. Y está bien, lo leemos, ok, Cristo hizo impotente a Satanás. Pero luego dice que Satanás es el que tenía el imperio, el poder de la muerte. Yo recuerdo que la primera vez que leí esto, espera, o sea, ¿quién tiene el imperio de la muerte? Está diciéndonos este autor de que el diablo decide quién muere y cuándo muere. O sea, Satanás es quien decide cuándo vamos esperando un no. No. O sea, Dios es soberano. Dios reina. El diablo se somete a Dios. Como dijo Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios. ¿Sí? Bien dicho, ¿no? Satanás sirve los propósitos de Dios. Dios reina, Dios es soberano. Entonces, ¿qué significa en este contexto de que el diablo tenía el imperio de la muerte? Bueno, el versículo 15 nos da un poco más contexto. Dice que destruyó al diablo y
y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el texto explica, es algo que estamos viendo todos los días más y más en nuestra cultura, toda la gente atemorizada de la muerte. Tiene un temor increíble de la muerte. El autor nos explica que éramos esclavos a Satanás porque teníamos temor a la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre teme a la muerte? Teme a la muerte porque muere, sabe que después de Hebreos 9 viene juicio. Juicio por su pecado. El hombre en la calle lo niega, pero en su corazón sabe que hay un Dios y que tiene que darle cuentas, tiene que rendirle cuentas cuando muere. Entonces el hombre está esclavizado a Satanás porque vive aterrorizado de la paga de su pecado. Y el pecado es el imperio de ¿quién? ¿El dominio de quién? De Satanás. Satanás es el autor del pecado y por ende el que origina sus consecuencias. La espada que Satanás empuña para subyugar a sus esclavos es la muerte. Pero allí brilla la sabiduría infinita de Dios, porque Dios utiliza el arma más potente de Satanás para desarmarle de su poder. Porque, ¿qué dice el versículo 14? ¿Cómo es de que Cristo destruyó al diablo? Dice que lo hizo por medio de la muerte. Nuestra muerte ya no trae consigo el juicio. ¿Por qué? Porque Cristo tomó todo nuestro pecado y todo nuestro juicio sobre sus hombros. Toda la ira de Dios ya fue descargada sobre Cristo. Entonces observen cómo enseña toda la Biblia de que la cruz de Cristo no provee una salvación potencial. Cristo no murió en la cruz para hacernos salvables. Dice que Cristo destruyó al diablo y nos libró. Nos salvó y punto. Nuestra salvación es una realidad, no una posibilidad. Algunas personas sacan ideas muy raras de la redención en este versículo. Por ejemplo, dicen de que Cristo pagó un rescate a Satanás para redimirnos. Y luego Satanás nos dejó vivir a cambio. Pero eso no es bíblico. Y el contexto es claro, Cristo no pagó a nada a Satanás, Cristo destruyó a Satanás. Y explícitamente nos dice la forma en que lo hizo. Fue de que cuando Cristo murió por medio de su muerte, nosotros ya no teníamos ningún temor a la muerte. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, ya todos fueron pagados. Y si todos mis pecados fueron borrados, propiciados, ya no queda más juicio, ya no queda más temor. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Cristo. Cristo tragó cada gota de la ira de Dios. Ya no hay ninguna gota más que nos toca a nosotros beber. De hecho, observen un poco más adelante en el versículo 17, en la última frase allí, de que Cristo se humanó para expiar los pecados del pueblo. Y esa palabra allí, expiar, literalmente es propiciar. Significa satisfacer la ira de Dios en contra de nuestro pecado. El punto es de que Cristo no cubrió nuestro pecado como la sangre de los toros y de los machos cabríos, lo erradicó cuando Él lo tomó sobre sus propios hombros. Cristo propició la ira de Dios contra nuestro pecado cuando Él la tomó. Y ese acto es lo que nos libra, lo que nos ha liberado para siempre. Dice Hebreos 2:9 que Cristo se hizo hombre para poder gustar la muerte para todos nosotros. Ya no tenemos temor de la muerte, ¿por qué? Porque ya hemos muerto. Ya hemos muerto. Cuando el pecado nos acusa y nos dice, mereces morir, Josías. Yo digo, sí, amén. Pero yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya morí por mis pecados en la cruz del Calvario. Ya estoy libre.
de esa condenación, ya estoy libre de ese temor. Cuando Cristo quitó nuestros pecados por medio de su muerte, también quitó el temor que nos esclavizó. Entonces, cristiano, te pregunto, ¿le temes a la muerte? No debe tener ningún sentido para un creyente temer la muerte. La muerte es nuestra puerta al gozo celestial. O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? No la tiene. Cristo cambió el temor que nos esclavizó por la esperanza que ahora nos libra. O sea, yo voy a morir. ¡Aleluya! Yo no quiero vivir en este cuerpo caído, pecaminoso para siempre. Yo necesito dejar este cuerpo para recibir el cuerpo glorificado que Cristo me está preparando en este momento. Entonces, la humanidad de Cristo nos rescata, nos libra de toda pena, de todo temor. Y luego agrega en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es como que, wow, Josías, pensé que estaba muy conectado a la lógica y al argumento de texto, y luego saca esto, de que los ángeles, y Cristo no apoya a los ángeles. ¿De qué se trata esto? Bueno, recuerdan en el contexto de esta epístola, esta carta, de que el autor está probando que Cristo es superior a todo lo que ofrece el Antiguo Testamento. Los ángeles eran los mediadores de la ley en el Antiguo Testamento y Cristo es mejor que ellos. Entonces Cristo no es un ángel, Cristo no se hizo ángel, pues eso solamente hubiera beneficiado ¿a quiénes? A ángeles. Y otro factor que nos ayuda es de que ese verbo ahí, socorrer, normalmente significa tomar. De hecho, si tienes una Biblia de las Américas, verás la nota ahí en el 2.16, que dice que literalmente no tomó a los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. El punto es de que Cristo no tomó la naturaleza de un ángel. Estos hubiera ayudado solamente a ¿quiénes? A los ángeles. El autor argumenta, mira, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo de que Cristo vino para socorrer a los humanos? Ok, entonces Cristo debía haberse hecho hombre. O sea, el hecho de que Cristo vino para auxiliar y socorrer a los humanos demuestra su encarnación humana. Cristo no se hizo ángel, se hizo hombre. Se hizo hombre para morir la muerte de hombres y librarnos de nuestra esclavitud. Pero luego el autor hace otro punto, comenzando en el versículo 17, otra razón por la cual Cristo se hizo hombre, y es para vivir nuestra vida, para vivir nuestra vida. Si queremos adorar a nuestro Cristo por quien es, y no una imagen fabricada en nuestras mentes, debemos comprender de que Cristo se hizo hombre para vivir nuestra vida. Observen ahí en versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Si Cristo va a rescatar a la humanidad, debía hacerse hombre. De hecho, el verbo allí debía denota una obligación moral. Debía ser como nosotros en todo. En todo, con la sola pero extraordinaria excepción, sin pecado, obviamente. Pero me pregunto, ¿por qué el autor presenta a la humanidad de Cristo como un deber, como algo necesario? Tal vez una ilustración ayude. Imagínate que un día antes de ir a trabajar, yo digo a mi hijo, por favor, saca la basura de la cocina. Voy a trabajar cuando regreso. Estoy esperando de que la basura no va a estar en la cocina, o ya sabes, va a haber consecuencias. Por el trabajo regreso y mi hijo, en vez de obedecerme, está jugando con un niño, un amigo allí. Ok, entonces le digo, mi hijo, ya sabes, o sea, tiene que haber consecuencias, me has desobedecido. Digamos que el amigo es muy piadoso, muy amoroso, y me dice, oye, señor Graham, yo amo a tu hijo, yo quiero tomar sus consecuencias.
por favor, castígame a mí. Bueno, cada ilustración falla, pero síguenme, ¿no? Síguenme. Y digo, ok, está bien, yo voy a darte consecuencias, le voy y doy consecuencias al amigo. ¿Cuál es el problema? Todavía, ¿dónde está la basura? La basura está ¿dónde? En la cocina. Y si mi hijo es tan rebelde y desobediente y depravado de que nunca tendrá la capacidad de sacar la basura, tenemos un problema. Va a haber consecuencias que perduran para siempre, ¿no? El amigo primero tiene que hacer ¿qué? Tiene que cumplir la ley, tiene que obedecer, tiene que sacar la basura y luego, siendo un sustituto perfecto, inocente, que no merece consecuencias, él puede morir en el lugar de su amigo. Cristo debía aprender la obediencia, debía madurar en sabiduría, debía cumplir la ley para así ser el segundo Adán que nos rescata. Y lo interesante es de que ahora en esta segunda mitad del texto el autor no solamente conecta su humanidad a su muerte vicaria, eso ya lo vimos, ahora lo conecta con que Cristo es un sacerdote misericordioso, un sacerdote que nos comprende, que pueda interceder con entendimiento. Y creo que eso tiene sentido, en particular cuando pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que hubiera sido indebido, lo que hubiera sido incorrecto en la mente del autor, sería si Cristo, en vez de hacer lo que hizo, si Cristo desciende del cielo como un hombre de 30 años. Sabemos que no pasó así. La cara de Jesús no resplandecía. Cristo fue un niño normal, ¿no? Que crecía en sabiduría. Juan nos dice que el primer milagro que Jesucristo hizo fue de los 30 años en las bodas de Caná. Y eso es importante porque si Él iba a ser un sacerdote compasivo, necesitaba vivir nuestras experiencias. Uno de los problemas con los que imaginan que Cristo andaba ahí flotando sobre la tierra como una fantasma es de que cuando piensan en las tentaciones de Jesús, las consideran muy sencillas, muy fáciles. Pero si Cristo no luchó, no podría comprenderte en tus luchas. Ahora, para aclarar, Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa. Es más, debido a su divinidad, Él no podría pecar. O sea, en su persona, Cristo es una persona con dos naturalezas. En la unión de sus dos naturalezas es una persona impecable, no puede pecar, es Dios. Pero si pensamos solamente en el hombre Jesús, en su humanidad, fue tentado en todo de manera genuina. El texto lo dice, el texto dice que sufrió siendo tentado. Y eso es lo que le permite ser compasivo y misericordioso. De hecho, nos llama a sus hermanos porque es uno de nosotros.